Curiosamente, después de 35 años, usted pregunta a mucha gente y no conoce. Pero bueno, eso es algo que se puede aceptar. Ahora, yo quiero hablar un poquitito del tema investigación y más que todo la investigación en el área de arquitectura, porque ustedes son estudiantes de arquitectura y docentes de arquitectura. Quizás hacer una narrativa un poco cómo está la Universidad de El Salvador en el tema de investigación. Recuerden ustedes que desde hace unos quizás 15, 20 años, cuando estuvo la doctora María Isabel Rodríguez, para ser exacto fue en el 2000, hace 22 años, hizo un esfuerzo significativo para sustentar el tema de investigación a nivel de universidad y se creó en aquel entonces lo que se llamó el Consejo de Investigaciones Científicas. Y por primera vez el gobierno asignó fondos para la investigación. Hoy, después de 22 años, el Consejo en el 2016 se transformó en la Secretaría de Investigaciones Científicas. Y está funcionando, está en el edificio de salud. Ahora, ¿y por qué es importante? Hay un organismo que en la universidad se dedica a promover la investigación en todas las áreas, incluyendo la arquitectura. Y más que todo, todos los años hay fondos concursables. Ustedes con sus profesores pueden hacer propuestas y con esas propuestas desarrollar investigaciones como las que mencionaba el arquitecta, perdón. Y ustedes entonces comenzar en este espacio tan importante que es la investigación como mecanismo de generar conciencia, conocimiento y conductas. Ahora, ¿qué hace el CIAN en este momento? Sí, es un centro de investigaciones y aplicaciones nucleares. Nuestra área son las radiaciones ionizantes. Se aplica en cantidad de cosas, principalmente en el área médica. Ustedes saben que en el área de diagnóstico, en el área de tratamiento, radioterapia, eso está. Y nosotros trabajamos con todo el sistema hospitalario en esa línea, pero no la voy a mencionar porque no es interés de ustedes. Sí, trabajamos con todos los hospitales del país haciendo diferentes tipos de servicios. En este momento estamos evaluando algo que se llama las dosis de referencia, porque vamos a los hospitales, nos exponen a radiación y no sabemos realmente qué dosis estamos recibiendo. Entonces, hay un estudio que estamos haciendo en este momento a nivel nacional y en algunos estudios específicos, por ejemplo, para mamografía, qué dosis están recibiendo las mujeres y ver si esas dosis se cumplen con el requisito internacional para no sobrepasar los niveles permitidos. Bueno, ese es un tema. Pero como centro tenemos las 3 líneas que declara la universidad. Tenemos docencia, damos enseñanza en el tema de aplicaciones de la radiación y en el área de investigación tiene mucha. Hacemos investigación, que es el tema que les voy a citar, y también tenemos vinculación o proyección social. Tenemos un programa de vinculación muy fuerte. Yo creo que a nivel de universidad somos uno de los centros que mayor vinculación tenemos. Somos conocidos en todos los hospitales y en todas las industrias nacionales que usan fuentes radioactivas y equipos que tienen que ver radiación. Al CIAN lo conocen porque nosotros les damos capacitación, les hacemos medimos las dosis que ellos reciben, hacemos dosimetría, evaluamos la calidad de los equipos. Bueno, tenemos una serie de funciones que hacemos. Pero ahora vayámonos con ustedes. Hace algunos años, ustedes se dieron cuenta que hay una población por acá, a Opico, donde se empezaron a quejar de problemas de salud en las viviendas algo que estaba sucediendo a la gente, y cerca estaba una fábrica de reciclaje de baterías récord. Y nadie decía nada porque se le preguntaba a los responsables, a los tomadores de decisión, y decían, ven, ¿y qué sucede con esta gente en una serie de urbanizaciones donde los niños estaban detectando con niveles altísimos de plomo en la sangre? Entonces y era en sus habitaciones, o sea, algo estaba sucediendo en las viviendas. Y se le preguntaba a la gente, al Ministerio de Medio Ambiente, a los diputados, no tenemos información. Entonces se acercó por acá, el arzobispado tenía antes la doctora María, tutela legal, y vinieron a decirnos, miren, queremos que ustedes vayan a Opico y vayan con sus estudiantes y averigüen qué pasa ahí. Y fuimos ahí y empezamos nosotros a sacar muestras de las ventanas, de las mesas, de los techos, y nos encontramos cantidades industriales de plomo. El plomo estaba llegando, había estado acumulándose por años, y la gente donde tocaba tenía plomo. Entonces hicimos ese estudio, y al final pues terminó con una situación un poco complicada. Se cerró la empresa, procesaron a los que era algo que nosotros no buscábamos. Nuestra intención era descubrir un problema y con esa información pues que se hiciera algunas acciones. Yo creo que hay que hacer algo. Yo creo que las fábricas de ese tipo hay que alejarlas de los núcleos urbanos donde está mucha gente viviendo. Eso es una experiencia
Y en el caso de Opico, aquí está la fábrica y a 100 metros están las colonias. Entonces, como que eso no, en cuanto al ordenamiento territorial, como que no es muy saludable. Pero hay que demostrarlo para que los que toman decisión digan, tienen razón ellos, o sea, no podemos hacer esto. Entonces, esto fue un estudio interesante, que incluso nos llevó a servir de peritaje en tribunales, a andar en este lío que nosotros no queríamos hacer. Al final tuvieron que contratar a una empresa porque los jueces de acá dijeron que nosotros habíamos emitido opinión y no podíamos participar, entonces trajeron a una empresa de Estados Unidos y por la conclusión misma que sacaron de nosotros, pudieron procesar a la empresa o tratarlo de corregirla y lastimosamente se cerró la empresa. Bueno, ahora, ¿qué podemos hacer con ustedes? En el CIAN, nosotros, en el área docencia, damos soporte a diferentes asignaturas. En este año trabajamos con la Escuela de Ingeniería Industrial en el tema de seguridad de higiene industrial. Damos laboratorios demostrativos. Con Ingeniería Química en el área de análisis instrumental. Y con arquitectura, así hay trabajo. Sí hay trabajo. Fíjense de que hace muchos años hubo un esfuerzo de un grupo italiano, creo yo, que trató de restaurar la casa esta que se llama la casa... No, la Aprendes, la casa Aprendes. Ustedes recuerden que el centro histórico de San Salvador es bien característico. Son casas que tienen casi muy parecido. Todas tienen estructuras metálicas, láminas que supuestamente las traían de Europa y con esas hacían estas estructuras. Ahora, si ustedes quieren restaurar y reconstruir una casa de ese tipo, tienen que hacerlo con materiales que sean de la misma naturaleza. Entonces, en el CIAN tenemos un área que se llama técnicas analíticas. Y hay dos técnicas bien particulares. Una que se llama fluorescencia de rayos X y otra que se llama difracción de rayos X. Y si alguien quiere restaurar una edificación, puede traer materiales, arcillas, suelos, rocas y ver cuál es su composición. Y a partir de ahí, pues tratar de reproducir y reconstruir en base a materiales que se parezcan a lo que tenía inicialmente la vivienda. Eso sí son materiales de ese tipo. Eso se llama difracción de rayos X. Y si quieren ver y tienen estructuras metálicas y quieren reconstruir con metales parecidos a lo que tiene la edificación, pues nosotros podemos hacer los análisis con una técnica que se llama fluorescencia de rayos X. Y si ustedes quieren analizar las pinturas, podemos ir a evaluar las pinturas y ver cuál es la composición de las pinturas para ver que todo lo que se haga trate de recuperar lo que inicialmente tenía la construcción. O sea que en el tema de reconstrucción, restauración y recuperación del centro histórico de las ciudades de El Salvador, que ustedes, es un área de campo de ustedes pueden definir esos temas y trabajar con el CIAN en temas específicos. Y si la plata no les alcanza, porque siempre se necesita plata, ahí tenemos los equipos y los técnicos. Pero en el Consejo de Investigaciones Científicas hay fondos. Ustedes pueden presentar su propuesta con su profesor, lo presentan año con año y se les asigna dinero para que con eso puedan financiar la investigación que van a hacer. O sea que la universidad tiene fondos. Lo que hay que hacer es que buscar el camino. No es mucha plata, son hasta $25,000, pero con $25,000 disponibles y un laboratorio que tiene las técnicas analíticas, tienen todo lo necesario para poder desarrollar una investigación que tenga impacto, porque es importante, hoy que hay mucho entusiasmo por la restauración de los centros históricos, veo yo que San Salvador se está recuperando y hay mucha edificación que hay que volverla a restaurar o a reconstruir. Ustedes, es el campo de ustedes, entonces, esto es un área que ustedes pueden, ya sea en las principales ciudades, San Salvador, Santa Ana, San Miguel, todas tienen los mismos problemas. Sus centros históricos fueron destruidos. Por situaciones, ustedes saben, propio de la dinámica de las ventas, los ambulantes y todo eso, que prácticamente desaparecieron los centros. Entonces están tratando de regresar a esos centros y hay un campo bastante interesante. También en el tema ambiental, por ejemplo, hay un tema que se llama la contaminación con radón. El radón no es un elemento propio de esta zona porque son continentes no muy antiguos, sino que es propio del lugar donde hay continentes mucho más viejos. Pero curiosamente, una de las características de esta zona es que tenemos mucha grieta, mucha falla volcánica. Hay mucha actividad volcánica. Y curiosamente, donde hay sitios geotérmicos, aflora también el radón. Y si hay construcciones cercas, entonces habría que evaluar la cantidad de radón que se pueda estar inhalando, porque si se inhala mucho radón, eso puede provocar cáncer en los pulmones. Entonces, es un estudio de carácter de salud ambiental y nosotros tenemos en este momento una propuesta. Hay otro tipo de problemas, por ejemplo, en la zona del Trifino hay un problema grave con el tema del agua, que es un centro, es una región para nosotros estratégica, porque la mayoría del agua que nosotros consumimos viene a través del EMPA
y pasa por esa zona, el lago de Huija y toda esa zona. Entonces ahorita hay un problema con Guatemala, por un tema de minería que están contaminando toda esa zona. Entonces hay que hacer un estudio de la calidad del agua, de la que consume la gente en sus casas, de la que nos llega aquí a la ciudad. Y este es un estudio que está en curso. Nosotros en este momento estamos presentando un proyecto ante la Unión Europea para poder ir junto con Guatemala, que Guatemala es partícipe de eso, porque el río Lempa, curiosamente, nace en Guatemala y Honduras. O sea, esos dos países son los que donde surge el agua que nos llega a nosotros. Y ellos están contaminando. A ellos no les afecta. Ellos contaminan y mandan el agua contaminada. Entonces nosotros sí estamos sufriendo los efectos. Entonces, y es el agua que llega al chorro, al grifo que ustedes tienen en su casa, que llega a todos los lugares. Entonces hay un tema de cuestión ambiental de vivienda que también hay que evaluarlo. O sea, ustedes podrían dedicar al tema ese de cómo están la naturaleza, la calidad del agua que llega a las ciudades. Y eso pues tiene que ver con un estudio de ese tipo. Entonces, con esto les cuento algunas historias que pueden desarrollarse, donde este centro de investigaciones y aplicaciones nucleares, con dos técnicas específicas. Bueno, y le podemos agregar una más. O sea, para ese tema del agua también hay una técnica que se llama absorción atómica, que también está instalada ahí, con otra que se llama plasma inducida, que también está ahí. O sea, las técnicas analíticas están ahí. Las personas que los manejan y conocen esas técnicas están ahí. Lo que necesitamos son los interesados en los temas de investigación, ¿de acuerdo? Entonces, les incito a que con sus profesores se evalúen si es restauración, si es tema ambiental, si es tema construcción, lo que ustedes quieran que tiene que ver con la arquitectura. Pueden ustedes, en principio, con sus trabajos de graduación, pueden hacer temas de investigación. Con horas sociales, nosotros tenemos como política, en el año aceptamos 6 estudiantes en horas sociales. Podrían ser algunos de ustedes que lleguen ahí a trabajar con nosotros. Y luego, investigaciones específicas con los profesores. Un profesor que ustedes se asocian con él y hacen la propuesta al Consejo de Investigaciones Científicas, consiguen los fondos y con eso pues desarrollan toda una temática de investigación como lo que estaban lanzándonos los arquitectos sobre los temas de Monterrey, que son temas de una ciudad industrial, temas de contaminación, tema ambiental, que son cosas que tienen que abordarse y darse propuestas, porque los políticos nunca toman decisiones porque no tienen la información. Tenemos la información. Y si la tienen y no lo hacen, el problema es de ellos. Ya no es problema de nosotros. Nuestra obligación es generar información que sea confiable, para que en base a eso ellos puedan decir, miren, aquí están diciendo esto, estas fábricas están muy cerca, o esta agua la está contaminando esta actividad, o aquí hay presencia de radón y hay que ver qué se hace para evitar, cómo se modifica el tema de circulación de aire para que la gente no esté en ambientes encerrados. Todo ese tipo de cosas que tienen que ver con la arquitectura. Me quedaría hasta acá pero sí el tema es interesante. Pueden ustedes, con sus profesores, con Hilda Benavides, pueden hacer algunas visitas al PIAN y ahí podemos ponernos de acuerdo y buscar los temas que sean de interés para que ustedes puedan hacer sus trabajos de investigación como en horas sociales, en trabajos de graduación o no sé cómo se llama la otra modalidad, cursos de especialización. Bien, el PIAN está disponible, espero que lo conozcan y bueno, está enfrente. Es una edificación. Y por cierto, hoy que se cierren las instalaciones va a ser el único que va a permanecer abierto. Nosotros, desde la pandemia, solo estuvimos cerrados 3 meses. Estuvimos cerrados de marzo a julio y desde entonces hemos estado abiertos hasta este día. Hoy van a cerrar nuevamente por la dinámica de los juegos. Nosotros seguimos abiertos sin cerrar las instalaciones porque las industrias nos necesitan para sus actividades. Bueno, les agradezco. No sé si tienen preguntas y si no, pues les agradezco la atención. Y agradecer al arquitecto también. Bueno, ok. ¿Preguntas? Sí. Una consulta. ¿Ustedes son los que calientan los serafines? ¿Los? Los serafines. ¿Qué son los serafines? Es como un depósito que para calibrar las pipas de combustible. Eso lo hace el CIN. Hay otro laboratorio, que es el Laboratorio Nacional de Metrología, que está a la par. Nosotros nos llamamos CIAN. Y el CIN, el Centro de Investigaciones Metrológicas, está a la par y ellos hacen ese tipo de actividades. Nosotros lo que evaluamos, las empresas constructoras que hacen carreteras usan densímetros nucleares para medir la densidad de los suelos y la humedad. Cuando van construyendo carreteras van con un aparatito midiendo la densidad y la humedad del material. Nosotros sí trabajamos con esos equipos, con densímetros nucleares, pero es para la construcción de carreteras nada más. Okay. ¿Más preguntas? Si no, pues ya. Una pregunta, yo me quisiera dedicar a esa área de la investigación, ¿quiénes serían los que
patrocinarían, digamos, los proyectos? Mire, en principio es su idea, su propuesta, porque alguien que le va a financiar una investigación, usted tiene que abordar un problema, ya sea de conocimiento, tiene que usted reportar una situación problemática. Si usted reporta una situación problemática, a mí me va a interesar. Luego, usted identifica la problemática, la pregunta, ¿dónde la puedo hacer y con qué? Bueno, el CIAN tiene algunos recursos. Hay una estructura que puede darle apoyo. ¿Y los fondos dónde están? Están en un fondo universitario que se llama Fondos para la Investigación, que los financia o los saca a concurso, lo que se llama el SIC-UE, la Secretaría de Investigaciones Científicas. Usted puede presentar su propuesta, ellos tienen el formato, hay un periodo en el cual se presentan, entra a evaluación y si se lo aprueban, usted tiene plata disponible para ejecutar la investigación. O sea, tiene la plata, tiene la idea, tiene el problema usted. Las instalaciones están por acá funcionando y los fondos están con la Secretaría de Investigaciones Científicas. Si usted tiene esas tres cosas, puede hacer una muy buena investigación. Y si no le alcanza con esos 25, puede hacer por etapas. Hace la primera etapa y luego una segunda etapa y así hasta llegar a... Hay escuelas que han llegado a adquirir hasta $100,000 acumulando 4 proyectos. Y de esta manera pues tienen plata para hacer esa investigación. ¿De acuerdo? Pero sí están los fondos, solo falta la propuesta, ¿ves? Es identificar el problema que se da. Bueno. Ok. Y para toda esta jornada, tenemos también a la arquitecta Gilda Benavides. Ella es maestra en muchos cursos. Y para que vieran también una probadita de lo que se está haciendo internamente en la escuela. Sí. Bueno, algo se conoce de esto, pero yo creo que los docentes de la escuela sí lo conocen, pero los estudiantes no muchas veces están enterados de los procesos que se han ido dando en la escuela desde hace muchos años. Se estuvo un tiempo porque los planes que tenemos están allá perdidos y tienen no sé cuántos años tienen, 20 no sé cuántos años de estar ahí, y nosotros le llamamos el libro rojo de los programas porque son los que están registrados en el Ministerio de Educación, pero no son los que estamos dando actualmente. ¿Y eso qué es eso de que no son los que estamos dando actualmente? Porque la escuela ha tenido procesos de autoevaluación de la carrera y procesos de reestructuración de sus planes en el tiempo y hemos tenido también acompañamientos en ese proceso. En el área de urbanismo, que es la que yo les voy a hablar más específicamente porque es en la que yo me muevo y la que me gusta, en la que yo me quedé y traté de especializarme un poco más, nosotros empezamos con un apoyo italiano, con el arquitecto Alfredo Fabrín, a reestructurar el área de urbanismo. Entonces ahí pudimos ver que teníamos que ir mejorando todos estos procesos, tanto que llegamos a formular las últimas 2 materias como Hábitat 1 y Hábitat 2 le pusimos. Ahora se llama Urbanismo 7 y Urbanismo 8, pero los temas son sobre la vivienda y el hábitat humano. Pero también empezamos a trabajar un poco en la escuela con ordenamiento territorial, porque veíamos que el ordenamiento territorial está ligado a los asentamientos humanos. No podemos trabajar asentamientos humanos sin trabajar el ordenamiento territorial. Entonces ahí también trabajamos un poco en la parte del ordenamiento territorial a partir de que actualmente el nuevo urbanismo, y lo voy a poner entre comillas, el nuevo urbanismo, porque no lo conocemos, trata de un urbanismo más participativo, un urbanismo sustentable e incluso el health urban, el urbanismo saludable. Entonces, el urbanismo saludable, que tiene que ver mucho con lo que el maestro nos explicó, también lo estamos conociendo. Entonces, quería decir que teníamos que trabajar eso, más que la unidad de planificación del área metropolitana, la OPAM, también ha hecho muchos trabajos sobre eso y ahí tenemos nosotros algunos temas como acupuntura urbana y como otros elementos ahora ya exigen la
permeabilidad de los suelos, qué tanto la estamos manejando o qué tanto estamos haciendo impermeable todas las ciudades. Entonces ahí, desde el urbanismo saludable, desde el urbanismo sustentable y de el hábitat también sustentable y humano, hemos estado trabajando en la Escuela de Arquitectura. Y digo hemos estado porque hemos participado muchos en esa área. En el área del hábitat 1 y 2, que ahora es vivienda, nosotros desde hace muchos años empezamos a trabajar y yo voy a ser muy puntual en algunos proyectos para que veamos. No voy a hablar de todo lo que se ha hecho, pero sí va a ir saliendo porque eso ahorita se está mostrando en el nuevo plan de estudio que estamos haciendo. Tal como que ahora ya tenemos 2 años de estar dando investigación, métodos de investigación en el área de teoría e historia como una materia en el primer año. Y lo pusimos y ahí los jefes de departamento dijimos pongámosla ya y que sea un plan piloto para ver cómo funciona. Entonces estamos dando ya esta materia desde hace 2 años. Entonces ahí tenemos un poco, porque antes la veíamos como, no, el área de investigación como medio ambiente es un eje transversal, decíamos. Pero era tan transversal que nunca se daba concretamente en ninguna materia. Entonces ya nos cuidamos de no ponerlo como un eje transversal, si no tiene físicamente una unidad y alguna materia que nos ayude con eso. Entonces decía que hay un proyecto que es el que quiero presentar, que era en urbanismo 7, digamos, cuando vemos la vivienda, era la comunidad Tunalat. ¿Y por qué pongo estos proyectos? Porque había participación estudiantil y docente. Aquí trabajábamos en este momento con el arquitecto Hernán Cortés, que se nos fue ya de esta vida, y lo trabajamos con el proyecto de voluntariado del PNUD. El PNUD nos solicitó que trabajáramos con ellos en el proyecto de voluntariado, entonces todos los estudiantes que teníamos se volvieron voluntarios del PNUD para trabajar con una comunidad indígena de Sonsonate, que estaba distribuida en varios pueblos de Sonsonate, Izalco, Nahuizalco, San Pedro y no sé cuántos más. Pero la primera parte que hicimos fue estudiar a las comunidades indígenas. Entonces, ahí nos colaboraba desde el PNUD una antropóloga peruana y dijo, ustedes no pueden ir a trabajar a una comunidad indígena si no tienen ni siquiera una lectura de la cosmogonía de esta población. Estudiamos, nos dio 2 libros, ahí nos pasamos con el arquitecto Hernán Cortés estudiando la cosmogonía, cómo es que ellos conciben el mundo y cómo conciben todo su vivir y aprendimos muchísimo. Y con los estudiantes, pues también ellos iban aprendiendo tanto de esto que yo vi que les interesó muchísimo. Después ya andaban estudiando ahí la cosmogonía maya y la no sé qué. Pero lo importante ahí era para hacer un proyecto de diseño de una comunidad en una zona de Sonsonate. Todavía la tienen, pero después les quitaron el presupuesto. Pero lo que les quiero comentar de esto es que, como los pasos que dio la doctora, pues lo tuvimos que ir haciendo los docentes. Y otro elemento más que tuvimos que hacer antes de esto también es estudiar qué es tratar con las personas. Entonces nos dieron educación popular. Tuvimos que estudiar sobre la educación popular. Y eso nos lo dio una ONG que se llama, no sé si todavía está, Funsal Prodece. Ahí había una persona que nos dio qué es educación popular. ¿Y eso para qué? Si nosotros somos técnicos, somos universitarios, porque debemos de separar el elemento de un lenguaje técnico muy nuestro a un lenguaje propio para con las personas. Pero también cómo tratar con las personas, cómo ir vestidos cuando tratamos con las personas. Y ahí iba también acompañado con estudios de género. Es decir, yo soy parte y fui parte de un organismo de mujeres en comunicación y medio ambiente de la UNED. Entonces también teníamos que alimentar eso. ¿Pero eso para qué? Para diferenciar cómo las mujeres hacen uso de su casa, qué espacios son más importantes para ellas, más si estamos hablando con mujeres rurales, y si le ponemos que no eran solo mujeres rurales, sino que también eran de la población indígena. Entonces,
Bueno, yo creo que en ese año aprendí más que cualquier otro. Con esta comunidad aprendí muchísimo. Entonces ahí es donde nosotros nos vamos adentrando a ese aspecto que es muy importante. Ese proyecto se concluyó con el proyecto de voluntariado. Ya no existe el proyecto de voluntariado del PNUD en El Salvador, pero sí a nosotros nos ayudó mucho. Porque luego, a partir de esa experiencia de trabajo, pasamos a hacer, después de mi maestría con la Universidad Autónoma de Madrid, ellos nos dijeron, hagamos un proyecto de investigación y utilizamos la comunidad Tunalat, porque teníamos todavía, y a los españoles les pareció interesante, y nuestro proyecto de investigación ahí fue la integración de las 3 funciones de la Universidad de El Salvador: docencia, investigación y proyección social. Entonces, a partir de lo que habíamos hecho en Tunalat, con la antropóloga y todo lo demás, entramos a hacer esta investigación y ahí estaba involucrado agronomía y la Universidad Autónoma de Madrid y nosotros en la Escuela de Arquitectura. ¿Y por qué agronomía? Porque en una comunidad como ellos, nosotros agregamos la parte de los agrónomos, porque les estaban enseñando también a la comunidad esos saberes que se están perdiendo, como era el cultivo del maíz criollo. El maíz negrito, el maíz rojo, el maíz criollo. Entonces ahí nosotros, como arquitectos, no somos expertos y no nos íbamos a poner a estudiar. Entonces ahí nos colaboró agronomía y entonces ellos empezaron a trabajar con ellos en la parte de eso, del rescate de los cultivos propios con el maíz criollo que se está perdiendo y se estaba perdiendo. Pero también ahí entró una ONG que trabaja en el Bajo Lempa, que ahorita no me acuerdo, CORDE se llama. Entonces los de CORDE que trabajaban ese tema también colaboraron en este proyecto, pero nosotros aquí en este momento estábamos con la integración de las 3 funciones. Entonces ahí hicimos todo un proyecto de casi 2 años de trabajo para poder llegar, y el objeto de estudio en este caso era cómo integrábamos esas 3 funciones desde el aula del urbanismo en la parte de vivienda y con las otras instituciones que entraban con nosotros. Entonces ahí hacíamos docencia, porque nosotros los docentes, digo que estaba con el arquitecto Hernán Cortés, transmitíamos todo el conocimiento que estábamos encontrando en esa investigación, y la proyección social, porque estábamos ayudando a una comunidad a valorar, digamos, y encontramos que muchos jóvenes ya no les interesaba el cultivo criollo. Y conocimos que tampoco la población se había vuelto evangélica y católica, y entonces ya las costumbres propias indígenas del sol y de todo lo demás estaban perdiendo. Pero ahí era un tema para los antropólogos y los sociólogos y todo lo demás, que después entraron a trabajar directamente con ellos. Pero sí aprendimos que, por ejemplo, la vivienda y el centro, ya en el diseño, donde iba a estar toda la parte ceremonial y todo, y que la vivienda para ellos tenía que ser sin esquinas, porque en las esquinas se pierde la energía. Eso es de la cosmogonía, pues que estoy hablando de ellos. Entonces tenía que ser con las esquinas curvas, para que pudiéramos entrar a trabajar con ellos, porque los que nos orientaban a nosotros eran los tatas y las nanas de la población indígena. Personas que hablaban el español, pero que lo habían ocultado por años por el miedo que tuvieron de la masacre del 32. Ya las personas ancianas, que eran las guías espirituales, los tatas y los nanas, logramos tener una comunicación tal que sí se abrieron para nosotros en ese aspecto. Entonces tuvimos que hacerlo, y bueno, la proyección social la pudimos explicar muy bien. La investigación también hicimos un informe final en esto, que esto sí fue entregado a la Universidad Autónoma de Madrid. Sabemos que nosotros el problema que tenemos es de divulgación de nuestro trabajo, porque y yo creo que hoy he aprendido después de muchos años a que tenemos que divulgar más lo que hacemos en la escuela. Y luego seguimos trabajando con el arquitecto Yagar Méndez,
que trabajó ya en el área nuestra, porque el arquitecto Hernández dejó de trabajar en esta área. Y ahí, con los directores, él como director y luego hoy el arquitecto Pérez como director, hemos seguido trabajando en esa área y impulsamos ya en la materia. Yo siempre doy estadística básica en urbanismo. Y algunos dicen, pero hoy ya se va a hacer una materia de estadística para arquitectura, porque nos cuesta mucho la parte quali, porque ahí tenemos que hacer análisis de contenido, tenemos que hacer triangulación y a otros métodos, como ella decía, otros métodos que tenemos que dar para poder sacar con esto. Entonces, hemos tenido que también prepararnos un poco para esa parte, porque la parte cuantitativa nos es más fácil. Estudiamos cuántas personas de no sé qué, cuántos niños son y todo lo demás, y por ahí vamos. Pero sí hemos seguido avanzando, y tal vez el último proyecto, que aquí con mi compañero no hemos terminado, pero que iniciamos. Pero lo que voy a explicar de este proyecto no es tanto el proyecto, sino que, digamos, una parte muy, muy importante de la arquitectura y de las otras áreas. Es una caracterización ambiental del, ¿cómo se llama? Proyecto de la Cuenca San Diego. Este proyecto sí, nosotros lo tiramos y lo tiramos para la facultad nada más, con los de agronomía, porque acuérdense que a mí siempre me han dicho, es que vos con los agrónomos te gusta investigar, ¿verdad? Vos solo con los agrónomos andás. Me lo decían en la escuela, incluso cuando yo presenté el proyecto de investigación, me dijeron, ¿y por qué los de agronomía? Porque ya habíamos trabajado todas estas comunidades con los agrónomos. Y esos dos agrónomos, una de ellas ya murió, pues nos habíamos integrado al trabajo. Tiramos el proyecto a la facultad y solo nos respondió el CIAN. Entonces el CIAN incluso tomó las riendas de la coordinación general de este proyecto, porque era una cuenca hídrica. Entonces por eso estaban los agrónomos de las cuencas hídricas y ellos con toda la especialización que tienen sobre la calidad del agua y de los suelos, porque no solo ven calidad del agua, sino que de los suelos también. Y nosotros en arquitectura íbamos a hacer investigación de los asentamientos humanos, pero tomando 1 o 2 nada más asentamientos de muestra de la cuenca Estero San Diego. Pero un objetivo importante, principal que tenía este proyecto era que el proyecto es multidisciplinario, porque entró el ¿cómo se llamaba? LABTOC, que es el laboratorio de toxinas marinas, porque ahí es donde llega todo el agua de la cuenca al mar. Entonces, la Universidad de El Salvador tiene, así como tiene ciencias de la tierra, como que estudia todo lo demás, tiene el LABTOC, que es el laboratorio de toxinas marinas. Y entró a trabajar con nosotros el LABTOC, entonces lo hicimos multidisciplinario. Pero ojo, ahí es donde hemos tenido un poco el trave, la retranca, que es una investigación multidisciplinaria. Estamos acostumbrados a estar en nuestro nicho. Yo solo sé de arquitectura y yo tengo hecho, y lo hicimos con estudiantes también, nos colaboraron estudiantes de urbanismo. Después se quedó 2 estudiantes nuestros trabajando ahí. No eran becarios ni tampoco, sino que les había gustado el trabajo y se habían quedado a ayudarnos a nosotros. Pero digo, ¿qué es el que sea multidisciplinario? Ni siquiera vamos a pasar de la multidisciplinariedad a la interdisciplinariedad, porque ahí sí nos meteríamos en un lío más grande, o la transmultidisciplinariedad, peor todavía. Es a partir del problema que se plantea, cómo entran las demás actividades. Cada quien desde su nicho de investigación, pero el informe de la investigación no es así. No es ir poniendo todo lo que hizo ir poniendo lo que hizo el otro, ir poniendo lo que hizo el otro. Entonces, ella, que ella es doctora en investigación, me entiende perfectamente. Y ahí hemos tenido un poco... ¿Ah? Mucho lío.
y nos hemos tardado en entregar el informe de la investigación cuando todos terminamos la investigación, porque agronomía ahí estudió también las aguas superficiales, pero con un modelo de, le llama una metodología de los invertebrados para la calidad del agua, porque ellos fueron con la OEA, trabajaron ese proyecto y nos colaboraron. Ellos entran ya en la investigación química y biológica de la contaminación, pero ellos es nada más, yo anduve en toda la costa con ellos. Ahí en el río no sé qué, en el río no sé cuánto, y veíamos qué animalitos son los que salen, y a partir de los animalitos invertebrados que salen, así se sabe el nivel de contaminación que tiene o no un río o las aguas. Imagínense, tuve que conocer un poquito, pero no es que yo porque ahí andaba, tenía que andar con todo mundo. Entonces, con ellos también hemos andado toda la cuenca, investigando y todo, pero nos hace falta el informe multidisciplinario como tal, porque también tuvimos un poco la asesoría de la Universidad Autónoma de Madrid. Ellos nos dijeron, no es que ustedes van a hacer un empedrado de cosas, es decir, aquí está el de este, aquí está el otro, y aquí está el otro, y aquí está el otro. En eso estamos con este proyecto, pero quizás ahí la Universidad de El Salvador necesita. Además, nosotros en arquitectura siempre hemos dicho que un problema no se resuelve solo con los urbanistas y arquitectos. Se deben de involucrar las demás disciplinas. Y si de esas otras disciplinas que siempre hemos tratado de acompañarnos, nosotros en un proyecto arquitectónico, estamos con los mecánicos, con los civiles, con los electricistas, con todos, pues en un proyecto de investigación, y si es multidisciplinario, dependiendo del área de trabajo, así van a entrar las otras disciplinas. Y yo puedo decir la satisfacción y la dicha de haber participado en este proyecto, aunque todavía estemos tropezando con el informe, porque he aprendido mucho con mis compañeros del CIAN, de agronomía y del laptop. Así es que esa es la experiencia que traemos siempre a la cátedra. Y yo digo, en un trabajo que empezamos, ¿con qué empezamos? Háganme el estado del arte. ¿Y qué es el estado del arte, arquitecta? Porque en arquitectura, para nosotros el estado del arte es que andar investigando a ver qué bonito es el edificio, no, conocer qué es lo que se ha escrito sobre esa área y con qué nos quedamos, que es el primer punto que ponemos en nuestro trabajo, el aspecto teórico conceptual, decimos, y nos cuesta. ¿Qué es el aspecto teórico conceptual que siempre, es decir, aquí estoy viendo cómo es que hemos introducido elementos, es qué teoría existe y con cuál me quedo para basar todo mi proyecto de investigación. Y me tengo que basar en eso. Y a veces se molestan cuando les digo, no, en diseño urbano vamos a ver a Jan Held, que es un teórico muy bueno porque él no ve solo los elementos del urbanismo físico, sino que ve el humano. Y me dice, ¿por qué solo él? Si en esta parte he visto que es que vamos a ver esta teoría y tenemos que acostumbrarnos a trabajar y basarnos en esa teoría. Entonces, eso es como hemos ido un poco introduciendo y haciendo la integración. Bueno, me quedo hasta ahí. Muchas gracias, jóvenes. Espero de que quedemos inquietos. Nos vemos mañana a las 9 aquí nuevamente, ¿verdad? Ese es el horario que se seleccionó. Mañana a las 9 y el día viernes también. Hay refrigerio ahí al final para que puedan pasar ustedes, refrescarse un poquito. Les agradezco mucho. Comenten a sus compañeros, algunos estarán preguntando qué pasó. Sí, vamos a subir el video a un aula virtual posteriormente. No estamos transmitiendo en vivo, no estamos haciendo enlace automático porque queremos verdaderamente que las personas estén comprometidas con este proyecto, ¿verdad? Muchas gracias a todos. Pasen por su refrigerio.